Hola, soy Sofía. Te preguntarás quién eres y qué es esto. Pues te presento al equipo 4 de tercero I. Mi nombre es Sofía y hoy, mis queridos, veremos Teorema de Pitágoras. Y dirán, ay, pero Sofía, no sabemos ni siquiera qué son los teoremas de Pitágoras y apenas siquiera conozco el equipo. Pues no digas más, te los voy a presentar. Ellos son Iris Hasid, Santiago Alejandro, Citlali Guadalupe y una servidora, Sofía Mayorga. Y ahora que los conoces, ¿por qué no mejor iniciamos con este video? Vamos a aprender sobre el teorema de Pitágoras. Este tema es demasiado interesante si te pones a pensar en ello. Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? A continuación, veremos la historia del filósofo griego Pitágoras. Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático de origen griego. Contribuyó de manera significativa en el avance de las matemáticas helénica, la geometría, la aritmética, derivados particularmente de las relaciones numéricas aplicadas. Por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de música o a la astronomía. Fundó el pitagorismo. Eran seguidores suyos que tenían interés por la religión, la ciencia y las matemáticas. Estos no tenían ninguna propiedad personal. Aprendió mucho de Tales de Mileto, su primer maestro. Lo visitó entre los 18 y 20 años. Tales era muy anciano ya en ese tiempo. Lo guió hacia la astronomía y las matemáticas. Tales lo mandó a calcular alturas inalcanzables como lo son las pirámides de Egipto. Su aportación más famosa es su teorema para el cálculo de los cuadrados de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras fue comprobado en el siglo VI a.C. La importancia de este teorema radica en que permite encontrar un valor desconocido si conocemos los otros dos. Un teorema es una proporción cuya verdad se demuestra en matemáticas. Es toda proporción que, partiendo de un supuesto, afirma racionalidad no evidente por sí misma. En este caso, será el teorema de Pitágoras. En matemáticas, el teorema de Pitágoras es una relación de geometría euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Afirma que el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa es igual a la suma de áreas de los cuadrados cuyos lados son catetos. El teorema tiene un valor significativo en las matemáticas. Pero, ¿qué son las Pitágoras? ¿Cómo identifico los lados del triángulo? Esto lo veremos a continuación. Muy buenas. Ahora como siguiente caso, pasamos a ¿qué son las Pitágoras? Igualmente, repasaremos los lados del triángulo rectángulo. Empezando por lo primero, la pregunta. Resumidamente, en matemáticas, el teorema de Pitágoras es una relación en geometría euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo, mientras que las partes del mismo triángulo rectángulo podemos conocerlas por la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Sin embargo, ¿cómo podemos identificarlos a los tres sin problemas? Muy simple. La hipotenusa se caracteriza por ser el lado más largo del triángulo, mientras que ambos catetos lo finalizan con ser los dos lados más cortos del mismo. Sabiendo esto, solo nos falta echar un vistazo al ejemplo que tenemos presente, representados con diferentes colores. La hipotenusa es el rojo, el cateto opuesto el verde y, finalmente, el cateto adyacente como el azul. Ahora, a continuación, veremos más sobre cómo realizar dichos ejercicios. Teorema de Pitágoras. ¿Qué fórmula usar? Primero, usamos la fórmula para resolverlo, el cual es c igual a raíz cuadrada a con exponente 2 más b con exponente 2. Para sacar la hipotenusa, a igual a raíz cuadrada c con exponente 2 menos b con exponente 2, o b igual a raíz cuadrada c con exponente 2 menos a con exponente 2. Para sacar el valor de un cateto, no olvidemos que los catetos son representados con las literales a y b, y la hipotenusa siempre va a ser representada con la literal c. Para empezar a resolverlos, primero debemos de ver cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa.
Sabemos que podemos identificar la hipotenusa por dos razones. La primera es el hecho de que es el lado más largo y la segunda es que está enfrente del ángulo recto. Y no olvidemos que la que forma el ángulo recto o el ángulo de 90 grados son los sus catetos. Hay veces que se nos pedirá encontrar la hipotenusa y otras veces las que se nos pida encontrar a uno de los catetos. En los siguientes ejemplos veremos las dos formas. Primero veremos este ejemplo, en el cual se nos pide encontrar el valor de la hipotenusa. Como vemos, ya tenemos los datos, los cuales son 21 y 20. Y ahora tenemos que agarrar la fórmula y hacer la sustitución. La fórmula, como ya habíamos mencionado, es C igual a raíz cuadrada A con exponente 2 más B con exponente 2. El primer paso es sustituir la fórmula por los datos que ya se nos muestran, que es 21 centímetros y 20 centímetros. Ya que ya tenemos la sustitución, tenemos que elevar al cuadrado ambos términos para que nos dé el siguiente resultado. Y aquí ya los elevamos al cuadrado, ahora tenemos que resolver la suma que está adentro. Resolviendo la suma nos queda la raíz cuadrada. Entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada del resultado, que en este ejemplo es 841. En este caso la raíz cuadrada es 29, por lo que podemos decir que la hipotenusa mide 29 centímetros. En este otro ejemplo vemos que aquí nos pide encontrar el valor de un cateto. Ya que ya tenemos la hipotenusa, ahora sería encontrar el valor de un cateto. Como ya habíamos mencionado, la hipotenusa es el lado más largo. Como aquí podemos observar, es mayor que 12. Y también los catetos son los que forman el ángulo recto. Estas son las dos fórmulas que podemos emplear. Cualquiera está correcta. En este caso usaremos la de A. El primer paso es sustituir los datos que ya nos proporcionan. 19 centímetros, 12 centímetros. Y al igual que el ejemplo anterior, tenemos que elevarlos al cuadrado. Y aquí decimos esto, tenemos que restar los resultados. En este caso, ojo, muy importante, cuando tenemos que buscar un cateto es resta, pero cuando se busca la hipotenusa es suma. Y ahora que ya sacamos la resta, nos queda esto. Todavía tenemos la raíz cuadrada, por lo que tenemos que sacar la raíz cuadrada de que en este caso es 217, lo cual nos da 14.73. Así de fácil encontramos el resultado en cateto. Podremos decir que el cateto A es igual a 14.73, porque el cateto mide 14.63 centímetros. Teorema de Pitágoras, ejercicios de aplicación. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria? A continuación vamos a ver una serie de ejercicios donde se emplea dicho teorema. Se puede utilizar este teorema de Pitágoras para calcular, medir distancias y alturas. Veremos unos ejemplos a continuación con la hipotenusa y sin la hipotenusa, o sea, buscando el cateto. Calcula el cateto. Una escalera de 13 metros de alto y está puesta a 5 metros de distancia hacia la pared. Calcula la distancia que existe desde la base de la pared hasta la intersección con la escalera. Aquí el primer paso, el primerito es identificar cada uno. Como podemos observar, el lado más largo es 13 metros. Y en los que están formando al ángulo recto falta una cantidad, por lo que podemos decir que el 13 es la hipotenusa. Y este puede ser el cateto. Entonces, ahora tenemos que emplear la fórmula. Puede ser cualquiera de estas. Yo por ejemplo puse que el cateto A es igual a 5, por lo que vamos a aplicar la otra fórmula. Muy importante, cuando se está buscando al cateto,
el primer término va a ser la hipotenusa, porque luego puede aparecer decimal o no te puede dar un resultado bien. Ahora el siguiente paso es sustituir. Vamos a sustituir los términos. Ya como ya habíamos dicho, la hipotenusa es el 13. Ahora lo pondremos al cuadrado. Y ahora resolvemos. 13 multiplicado por sí mismo es igual a 169. Y 5 multiplicado por sí mismo es igual a 25. Y ahora tenemos que resolver la resta. 169 menos 25 es igual a 144. Ahora lo que nos falta es realizar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 144 es 12. Y como las cantidades están en metros, el resultado va a ser en metros, 12 metros. Entonces podríamos decir que la distancia que existe desde la base de la pared hasta la intersección contra la escalera es de 12 metros. Pasemos al siguiente ejercicio. A la orilla de un mueble hay un faro de navegación, 16 metros de altura, mientras se ubica un barco de 63 metros de distancia. Determina la distancia que existe desde lo más alto del faro hasta el punto donde se encuentra el barco. El primero es identificar. Los que conforman al ángulo recto son los catetos. Aquí hay un ángulo recto, por lo que estos son los catetos y lo que nos falta es la hipotenusa. Entonces cateto A es igual a 16, cateto B es igual a 63. Vamos a aplicar la fórmula. El siguiente paso es sustituir. Los vamos a sustituir por las cantidades que ya se nos presentaron. 16 al cuadrado más 63 al cuadrado. (16) multiplicado por sí mismo es igual a 256 más 63 multiplicado por sí mismo es igual a 3969. Ahora tenemos que realizar la suma. Todo esto nos da un resultado de 4225. Ahora, tenemos que sacar la raíz cuadrada, que sería siendo 65 metros. Ese es el resultado. ¿Verdad que está demasiado fácil? A continuación veremos una música que empezamos desde cero para recordar el teorema de Pitágoras.